Hoy, día en que no estuve 10 horas, me encuentro más. Es lo que vengo estudiando, porque no medio 10 horas diarias. Y no lo digo así, porque puedo hacerlo porque estudio, porque enseño muy pocas horas. Festivas, me he dado de 2 horas de clase a la semana. Claro, queda el resto del día. Vean que no es una apología, ¿no? Yo no soy magistrado, trabajador, creo que lo hay que ser. Si uno quiere transformar socialmente, tiene que transformarse a sí mismo, ¿no? Y además transformarse a través de la profesión que ejerce, claro. ¿Verdad que es muy elemental lo que estoy diciendo? Tampoco estoy descubriendo nada, así es que el sonido se inventa hace mucho tiempo. Y esto me convierte, al menos en mi deseo, en un maestro. Yo solo quiero ser maestro. Es que es mi vocación. Miren, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Es mi equivocación. Pero yo solo quiero ser maestro. Y además, ustedes aquí en México llaman maestro a cualquiera que se mueve, pero para mí, maestro es un título de gloria y de honor. Cuando se llaman maestro, requiere el honor. Aunque naturalmente ya los alumnos son los que hacen ayudarlo a crecer y a más que normal, porque si no se estancaría el saber, ¿no? El saber progresa porque el alumno sabe más. Y vamos, si hay un profesor cuya idea es que no le superen sus alumnos, ese es un malvado. Es un malvado, ¿no? Yo calculo que mi magisterio ha consistido en evitar por lo menos un 60% de pérdida de tiempo. No estudiar los libros que son malos, y les digo a mí, si quieren aprender conmigo, ¿no? Esto no lo hagáis. Son el 60%. Ya tienen un medio crédito para ir mucho más lejos. Es que es así. Es la actitud de remoción que llamaba San Agustín, de crítica para remover o quitar lo sedentario, lo inútil, lo repetitivo. Tengo en el telar un libro desde hace 10 años y ese no lo voy a acabar nunca, este paso. Porque estoy haciendo un libro de análisis de algunas citas célebres que todos repiten y que son falsas. ¿Entiendes? O sea, estoy siguiéndole el rastro al dijo Kant que no sé qué, y que nadie ha dicho, pero nosotros se ha ido repitiendo, y los libros de texto son detestables, porque son una repetición de cosas dichas que nunca se dijeron, y que se convierten en dogmas, a fuerza de religión. Y lo que pasa es que yo quiero dar ese libro, esa será la primera parte, esa ya la tengo casi terminada. Pero la segunda es la que me está costando más, porque yo quiero construir un sistema totalmente falso en la segunda parte, dándolo por verdadero, a base de las repeticiones y las citas y de todas las falsedades que he ido viendo. Un poco para divertirme, ¿no? Y bueno, a ver cómo la gente lo va a citar a su vez. Aquí miren, hermanitos, aquí hay una cosa que no podemos perder, el santo humor. Porque estamos amargados. La crítica no es humorosa y ustedes saben que el humor es la quintesencia del amor. Donde no hay humor no puede haber amor. Pues si la crítica no es humorosa o amorosa, perdemos el tiempo, sufrimos de más. Y para eso hay que tomarse a sí mismo como su propia familia, ser
leerse. Fíjense, la lectura de los currículas, por lo menos en mi caso, me hace daño a mí. Porque es que, como tanto lo repiten, llego a creerme que soy importante, eso es de verdad. Esto nos pasa a los débiles. La persona fuerte puede escuchar una apología 50 veces, pero los débiles tenemos la tendencia a creernos, aunque sean verdad a los alados. ¿Me entienden? Y eso a mí me debilita mucho. Me hace peor hasta escuchar a las musas cantar poner glúqueré con el sonido glúqueré endulzado a Zeus. Las musas estaban obligadas a cantar las excelencias de Zeus todo el día con voz dulce. Y claro, luego Zeus se creía que era entonces, si yo rechazo esto, no es porque soy bueno ni humilde, es porque me hace daño. Y lo mismo pasa con el aplauso. De esos congresos de tanta gente, donde se ponen en pie y que uno cuenta el aplausómetro. Aquí el segundómetro aplausómetro. Yo he desarrollado una técnica para que todo eso se me convierta en ruido y esté deseando que aquí no somos más que hijos de mortal. Y eso es lo que nos mantiene vivos. Ustedes saben que los griegos y los romanos, cuando lograban una gran batalla, una cosa excepcional, les hacían una cobertura. Entonces pasaban por un coche, una auriga, y un enano esclavo a su lado, que mientras pasaba por debajo del arco del triunfo, le decía: recuerda que eres hijo de Dios, no te envanezcas. Eso es una buena carta. Porque es la única manera, a su vez, de ser solidario con los más torpes, los más tontos, de conocer y amar la propia pobreza. No es incompatible saber mucho y escribir miles de libros. Por cierto, ustedes creen, ¿saben ustedes por qué escribo tantos libros? En realidad solo he escrito uno, lo que pasa es que la gente no lo lee y cambia el título y así. Miren, les digo esto de corazón. Soy hijo de un maestro y mi patria son los pobres. Entonces vivo de la gracia de ustedes que me escuchan, que me invitan. Y nunca se enseña tanto como se enseña. Y esto es para mí básico, porque yo también necesito alimentarse. El cariño, de la puntualidad ajena, me ayuda a ser a mí puntual y tantas cosas. En dicho lo cual, prometí que iba a hablar 15 y son 45 minutos que llevo hablando. Podríamos hablar más, si ustedes quieren, pero quizás sea bueno que aquí, que somos iguales, somos maestros, hay otros títulos. Así que como somos maestros, y aunque no lo fueran, en todo caso, por todos iguales humanos, pues con toda paz, con toda libertad, duro ahí a la cabeza, no se preocupen, ¿eh? Yo prefiero siempre un diálogo fresco y crítico, pero verdadero, antes que todo está muy bien, el aplauso, eso lo va a hacer. Bueno, pues nada, adelante. ¿Ya? Solo ruego que sean preguntas breves y mis contestaciones también serán breves para que participemos más brevedad. Y cada vez que digan una pregunta, me dicen por favor previamente su nombre.
A mí una pregunta antónimo, sin nombre. ¿Dónde está? Mi nombre es Silvia Cruz, para servirle. Gracias, Silvia. Dijo que había escrito un libro que le rechazaron en Trilla. Un poco más de información, porque ya que no llegó a publicar, algo más. Pero no es la primera vez, o sea, conmigo la censura se ha cebado. La censura se ha cebado. Incluso he llegado a escribir con seudónimo. Porque ya en España, por ejemplo, cuando la dictadura de Franco ya me tenían fichado. Leían un libro de Carlos Díaz y fuera. Porque había que pasar la censura previa obligatoria. Estábamos en la dictadura. Entonces me llamo Ana Hernández, de Quesada, Luis Blanco. Vamos, soy Isis Miriónima, la de los 10.000 nombres. Eso no es normal, ¿no? Aquí una palabra, no vamos a ver. Adelante. Ernesto, hermano, dime. ¿Es compatible las competencias que ahora se están estudiando mucho por el humanismo? Es que yo sinceramente no sé qué entiendes por competencia, soy muy humano. Entonces, ¿competencia qué significa? Que una persona es competente. Bueno, pero eso no es para eso. Eso no dice nada. Claro que es competente, por faltaría más, ¿no? El enfoque educativo ahora aquí en México está estimulado. Sí, pero yo no sé lo que son. He dado 6 conferencias sobre competencia. A reírme de ello. Es un perfecto competente el que maneja la guillotina y corta el cuello del pelotazo, ¿o no? No se puede ser competente para el crimen. ¿Pero competente para qué? ¿Desde dónde? ¿Con qué imago homines? ¿Con qué imágenes del hombre? ¿A quién convienen esas competencias? Porque la competencia de la flota quinta de los Estados Unidos, que está presente en el Golfo Pérsico para llevarse todo el petróleo, pues es muy competente. Entonces vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Si algunos saben lo que es competencia, me haría brevemente y me hagan el favor. Porque eso es pragmatismo. Competencia igual a utilidad. ¿Pero utilidad para quién? ¿A quién beneficia la utilidad? ¿Las competencias educativas benefician a los pepenadores? ¿Las competencias educativas me dicen de verdad que todos somos libres, iguales y fraternos y que eso hay que buscarlo en la práctica? Vayan y díganle a los iluminados que son parásitos sociales, a eso se dedican a hacer planes, porque son parásitos, no quieren ideas de lo que es un rostro humano. De mi parte, que dice el doctor Carlos Díaz, que son unos incompetentísimos. Incompetentes. Se acabó. Bien, doctor. Eduardo Castillo, sus órdenes. Eduardo. Bien, la pregunta es la siguiente. Escuchando sobre el análisis que ha planteado de los problemas que tenemos en la educación de México, a su consideración, ¿cuál podría ser el mayor problema educativo y cómo podríamos, si no resolverlo, bien mediarlo? Bueno, en primer lugar diré que a mí México no me importa nada, ni ningún país en concreto, me importan todos. Entonces es una óptica, diría algo miope, plantear los problemas pensando solo en el propio país. Si los piensas solo para el propio país y no para toda la humanidad, te puedes encontrar con un sistema educativo mexicano incompetente, porque hay ciertos mexicanos que lo hacen incompetente. Los mismos rusos, españoles, o chinos, o japoneses. Ahora formúlame la pregunta sin lo de México. ¿Cuál podría ser uno de los problemas más comunes de la educación en la humanidad? Pues que no se ama al prójimo como a sí mismo. Que se tienen 2 medidas de medir. Uno para los demás y otro para uno mismo. Ese es el gran problema de la humanidad. En serio, ¿eh? Y por eso se manejan 2 lógicas. La lógica del él y la lógica del yo.
La lógica del yo es, yo soy omniderechohabiente. Y la lógica del tú es que mis derechos son para mí obligaciones. Esto, los sindicatos mafiosos no hablan ni de esto. Hablan solo de derechos, pero no hablan de valores, digo, de deberes. ¿Verdad? Así estamos. ¿Quién más? ¿Sabes? 1, 2, 3 palabras. Disculpe. Buenas tardes, mi nombre es Hugo Rosa. Hugo Rosa como tu camiseta. Roja. Ah, Rosa. Sí, Roja, roja. Discutí con un compañero un poco en el sentido de qué es mejor en la educación, guardar las formas o el fondo. Yo sostenía que el fondo, es decir, el objetivo siempre es educar, no importa que la forma de repente se pegue un poco. ¿A qué me refiero? A que él señalaba que un maestro no debiera ser grosero o no utilizar palabras antisonantes. Yo le decía, eso a mí no me importa, siempre y cuando el fondo sea que me esté educando. Porque yo debo saber separar la utilidad del lenguaje con el fondo mismo. Pues, por ejemplo, si ustedes leen el Quijote se encontrarán con multitud de palabrotas. Pero esas palabrotas existen en el diccionario y yo pregunto por qué no se puede. Tú escribes la palabra prostituta o prostitución y te sale una línea roja en tu computadora de corrección de escribir. No se puede decir prostituta o prostituta. Digo yo, han censurado por pureza esa palabra. Entonces la pureza, en ese sentido el formalismo, no sé, yo creo que hay que tener unas formas de respeto al otro, ¿no? Pero lo importante es lo otro. A mí me dicen mucho, es que eres muy agresivo. Yo digo, yo no me considero agresivo, me considero incisivo. Pero para el alma pura y dedicada, esta manera de hablar y de esto de expresarse es un desastre. Es agresivo. Yo no. Como un niño que le han dicho que es una palabrota. ¿Qué voy a decir? Que para un niño que no se puede decir aquí en México. Digan la palabrota porque si no, no vamos a ver. Pendejo. Entonces, en esa educación infantilizadora, pendejo, se puede decir. Entonces, puede ser un pésimo profesor, pero decir pendejo, por Dios, no. Pues ya no hay otra palabra, pues no le queda otra, Dime de qué presumes y te diré lo que No. Usted respeta al alumno enseñándole lo mejor que es. Porque la palabra respetar viene del latín respicere, que significa, fíjense que, mirar con benevolencia. Y a veces tienes que corregir al otro, quien bien te quiere, puede hacerte llorar. Pero no humillarte. Y mucha gente que no se atreve a corregir y carece de normatividad y de autoridad. La autoridad no solo es haciendo llorar, también es haciendo reír, pero hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para eso. Mi nombre es Narciso Juárez. Gracias. Yo tengo una duda. Han existido congresos donde se discuten las calidades de maestría y doctorado. Y cuando se cursan estas maestrías y doctorados, especialmente en instituciones públicas o privadas, los egresados de las mismas no dan los resultados esperados. Es decir, al efectuar o desarrollar su trabajo, no va con esa calidad que se pretende desarrollar en muchos trabajos. Mi pregunta es, ¿qué es lo que les hace falta a esas maestrías o a esos doctorados para poder impactar o transformar la educación, por ejemplo, en México?
México o cualquier país. ¿No? Que no especifique tú. Bueno, yo me río de las cosas que se llaman la excelencia. ¿La excelencia qué es? Es lo mismo que la competencia, pero en gran es una supercompetencia, la excelencia. Una microcompetencia. La mayoría de los excelentes son tontos de capirote. No enseñan para la realidad, no ayudan a elevar el nivel de la gente, nada, ¿no? Tienen un currículum lleno de matrículas de honor. Yo también lo tengo. Yo soy premio extraordinario, siempre he sido el número 1, fíjense. Siempre, yo no sé lo que es el número 2. No quiero ya, porque yo con eso buscaba que mis padres me dieran besos. Y no me daban besos si no fuera el número 1. Y eso es una maldición. Ese tipo de búsqueda. Y el daño que me habrá hecho a mí. Porque no estoy orgulloso. Mi tesis doctoral de filosofía en Alemania tuvo la calificación máxima del Estado en el que yo nací. Pero es una porquería. Fíjense, yo hice ahí una prueba. Como el animal es muy dúctil y se pueden crear muchas palabras artificiales, y la línea entre lo natural y lo artificial no está clara, de esto me di cuenta yo con mis compañeros alemanes, es que yo les preguntaba qué significa tal palabra abstracta, ¿vale? En segundo o tercer nivel de abstracción, y ya no sabía, porque eran alemanes, no estaban palabras. Y yo aproveché para ver hasta qué punto, sabiendo lo básico que tenía que saber, podía engañar al tribunal. Para ver, no engañar al tribunal, sino hasta dónde llega el límite de un tribunal. Entonces empecé a salir palabras, que todas eran posibles, pero falsas. Eso, en ese idioma se puede hacer en todo. Y cuando me dieron esa nota, yo dije, qué triste. Y estos son los niveles de competencia que tienen los cuerpos. Y así califican. ¿Sí? Porque en el momento en que saben más o menos lo que ellos, y si los doctorados se saben un poco más en general, ¿no? Sí. Pues ahí es muy fácil de engañar. Entonces, en nombre de la excelencia, te pueden dar premio extraordinario del Estado. Yo todo eso lo tengo muy bien identificado. Muy identificado. Y bueno, y hay países en que es de risa, las existencias, los padres del honor. Yo en mi vida he expulsado a nadie, 41 años de maestro, no tengo por qué ponerme como ejemplo, pero la yo no estoy para expulsar, no estoy para impulsar. Yo no estoy para hacer cuadros de honor, donde aquí la foto con los mejores, sino para rescatar a los peores, porque los mejores se enseñan solos. Y te enseñan a ti. Tenemos que dar la vuelta a todos estos mitemas, mitologemas, falsemas, fecalomas. ¿Qué más? Adelante. Bueno, pero no por el atrevimiento, no te atrevimiento. Yo no concuerdo en algunas de las ideas que estás planteando, pero básicamente me interesaría saber cuáles son los organismos internacionales que regulan, ya sea aquí en España o donde quiera, la educación. ¿Y qué opinión te merece? Pero a mí me gustaría preguntarte a ti en qué básicamente difiere tu posición respecto a la mía, porque quiero aprender. O sea, yo no soy un omnisapiente que ni aspira a ser la única voz de la verdad, te juro que no. Entonces, no me basta con que me amenaces. Yo no estoy parece que me quiero poner a la defensiva, ¿no? A mí me produce esa sensación, no me gusta, no me siento bien. Entonces, hazme el favor de ser gentil, que lo eres, y dime de verdad dónde está tu crítica, que seguramente, si llevas razón, te voy a besarlo. No. Adelante. A ver. Hay que tomar muy en cuenta. El primero, lo que plantea el maestro, el fondo muchas veces es importante, pero también la forma. ¿Por qué? Porque nosotros nada más educamos en el hecho del conocimiento,
sino también en los valores, en las pautas, los comportamientos. Y entonces ahí es donde a un niño le permitimos. El diccionario puede decir muchas cosas y está plasmado de palabras absolutamente nada. Y no tienen por qué, o no tendríamos por qué catalogarlos. Pero culturalmente están mal vistos. Entonces yo, si voy y le digo a mis niños, saben que pueden utilizar este término donde quieran, van y llegan a su casa y entonces se vuelve una manera agresiva. Vale, ya te entiendo. ¿Sí me explico? O sea, ya te yo entiendo. le estoy enseñando al niño. Ahora, la segunda pregunta, pero que si no, ya te he entendido. La otra cuestión es la que estamos en desarrollo. La otra cuestión, la definición de competencia, pues realmente nos movemos en un sistema económico que es utilitario para nuestro, ¿no? Y en sí, la escuela dejó de, bueno, más bien, es el aparato ideológico del Estado que sirve para continuar con un sistema social. Entonces te debo una doble disculpa. No, a Sí, ver, no, te digo, porque por me he favor. expresado mal, porque en lo segundo estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me parece que es una crítica social, del imperio, y la escuela no tiene por qué decir, puesto que me pagan, Claro. yo al servicio del imperio. Yo creo que se ha desprendido eso de mis palabras en algún momento. No, lo contrario. He dicho ir a la cárcel por desobedecer al imperio. Pues en eso no creo que estemos en desacuerdo. Y no pasa nada por estarlo respecto de lo primero. Respecto de lo primero, hombre, no me he expresado bien, seguramente. Pido disculpas. Pero mira, yo he querido decir, yo en la escuela no le voy a ningún sitio a enseñar a ser groseros y a decir palabrotas. Yo más bien prefiero enseñarles etimología, el griego y los idiomas, ¿no? Pero cuando hay que decir una palabra que está en el diccionario y eso usted tiene cuenta, eso pertenece al terreno de la vida. Bueno, muchísimas gracias. No me contestó la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? La UNESCO. ¿Sabes qué? Yo he sido coordinador de epistemología genética de la UNESCO. Porque he sido el tipo que decía ayer y no tengo grandes méritos, pero haber sido recomendado por ayer, por el cual he escrito 3 libros. Entonces, yo he sido coordinador general en 20 países. Entraré por esta, pero en términos más grandes. Y sé que todo viene de ahí. Y la UNESCO, como el Fondo Monetario Internacional, etcétera, no son instituciones de hermanita relatividad. Y con eso está todo dicho. Porque lo que yo coordinaba era esta epistemología genética. Ahora mismo me voy la semana pasada, no, mañana me voy a Estados Unidos a dar conferencias sobre epistemología genética en la Universidad de Washington. Ahí es algo tan técnico que hay que limitarse a eso, ¿no? Entonces, cuando una cosa es muy técnica, bueno, ¿no? 4, 5, 6 palabras. A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál era la primera? ¿Allí? Venga. Mantengan la petición. No, bueno, ya. Brevemente, maestro. Yo quisiera que me diera alguna idea Tú, para... Un hombre. Luis. Adelante, Luisito. Quisiera que me diera alguna idea o alguna... Lo que pasa es que he tenido problemas para deshacerme del relativismo. O sea, a veces he analizado algunas situaciones y de repente vuelvo a toparme con el mismo tema y otra vez creo que estoy saliendo del mismo hueco y otra vez vuelvo a toparme con el mismo. ¿Cómo salir de ese...? Leyendo mucho Carlos Díaz. Bueno, ahora en serio, ¿no? El relativismo no se puede defender porque si yo afirmo que todo es relativo, lo estoy destruyendo, porque estoy afirmando absolutamente que todo es relativo. Puede ser relativista en silencio, y entonces a mí no me molesta. ¿Entiendes? El relativismo es una contradicción abyecto o una contradicción performativa, es lo lógico, ¿no? Y Nietzsche lo dijo, que en toda negación o en cualquier afirmación
está el sí o el no, no está el relativismo. Ponme un ejemplo de relativismo, de esos que te han dado guerra. A mí como hay varias ideas. Cuando tú vas a una farmacia y ves varios fármacos en torno a lo mismo de diversas casas farmacéuticas, ¿por eso te entra el relativismo? ¿Porque haya muchas ofertas? Creo que no. Habrá que ver. Algunas valen o todas valen o no valen ninguna, pero en principio cuanto más ofertas, mejor. Algo tan elemental como eso, ¿sabes por qué te viene? Porque eso está en la sociedad. Estas convicciones relativistas. ¿Comprendes? ¿Y tú vas a ser doctor en pedagogía y vas a ser relativista? ¿Qué más? Uy, cuántas paredes, qué felicidad, tantos manos levantadas. Venga. David. Sí. Adelante, David. Yo creo que sí es necesario clarificar por qué Más que clarificar, ahora solo preguntar, no tenemos tiempo para clarificar. No, pero que nos clarifique usted, a mi persona, por qué afirmar si nosotros como profesores conocemos el método, la estrategia, la política, los procesos en las escuelas, y yo creo que es muy loable la idea, muy noble también de decirle, ustedes permanezcan en el aula. ¿Cuál es la pregunta? Para no, pero ¿por qué no estoy nervioso por contestar. ¿Por qué no transitar? ¿Por qué decir los puestos políticos son lugares en donde, ¿por qué satanizarlos? Si somos los que tenemos la experiencia, ¿por qué no aspirar? Yo siento que haría falta ahí como una recomendación, un consejo. Aquellos que tienen esas aspiraciones no deben de perder de vista esto. No me haces caso, tú sigues con tu discurso. No me interesante tu posición, pero no la quiero oír. Quiero oír tu pregunta. ¿Entiendes? David, con todo respeto, cariño, es una broma, ¿por qué no la quiero? Porque no tenemos tiempo. ¿Quién con profundidad sataniza a los demás? ¿Quién en su rigor interno, se lleva los folios de la escuela a su casa, llama por teléfono con el teléfono de la escuela? ¿Quién nos roba? ¿Quién no da malas clases? Eso es robar. Entonces lo que hace falta no es satanizar a nadie, sino para pertenecer a la polis, a la policía, a la ciudadanía, a la sociedad, y ahí trabajar. El mundo es una montaña de mierda, no sé si esto es correcto. El mundo es una montaña de mierda y hay que agarrarla con las manos. Lo importante es no ensuciarse por afuera. Órale. Pero entonces decir, no, yo me voy fuera porque todo huele mal, eso es una cosa hipócrita. ¿De acuerdo? Estoy completamente de acuerdo contigo, Ricardo. Y agradezco mucho esa cosa. No, ya me he perdido con tantas manos. Venga, sí. Doctor, ayer se le preguntó que si para que el docente nutriera la afectividad que se le preparaba su máster. Usted contestó que no, porque pues todos de pequeños vivimos en una familia y recibimos amor. ¿Y no lo dices? No. Bueno, eso fue lo que yo entendí. Que a todos nosotros... Recibimos también odio. O no recibimos nada. No querían, no daban besos. Es verdad que hay gente que dice que no hay gente que no es querida por nadie, que son niños de la calle. ¿No lo viste eso? Bueno, yo entendí en esa respuesta, entonces a mí me movió eso y dije, bueno, entonces, pues supuestamente todas las personas o todos los maestros tendríamos que estar preparados para desarrollar la flexibilidad de nuestros alumnos porque tenemos esa flexibilidad. Pero entonces me pregunté yo, dije, bueno, entonces, ¿qué pasa con tantos problemas que tenemos en las aulas por una mala comunicación, por la intolerancia, las dificultades de convivencia que hay? Entonces, quiere decir, ¿en dónde está el problema?
El problema está en que no hay afectividad para todo el mundo. Que también eso está muy mal repartido. Hay quien tiene la suerte de que en su entorno, sus amistades, sus alumnos, le estimo. Y hay quien le dicen, ni siquiera se para de decirle muere este perro. Pero el maestro debería de estar en la, o sea, es parte de su trabajo, o sea, de tener la disponibilidad de aceptar esa efectivamente, el magíster es el que hace más a los demás, pero no solo más de aquí, estos son 4 centímetros. Es todo el ser humano, y todo el ser humano es inteligencia sensible, razón cálida. Bueno, yo no he podido presentárselo, pero eso es un libro que yo escribí que se llama así. Razón, se llama, ¿alguno de ustedes lo tiene? No, un libro de 600 páginas, un folleto. Pero el secreto es la calidez de la voz. Sí, la verdad. Pablo, con mucha después de que ya nos explicó lo que es y no es la humanidad o la humanización, ¿cuál sería, de dónde partiría la humanidad para llegar a ser humanitario? No parte de ti solo. Tú eres humanitario si alguien te ha humanado. Humanado, humanizado. Si alguien te ha querido previamente. Si nadie te ha querido previamente, tú no puedes querer. O sea, muy difícil. Por tanto, la fórmula es, soy amado, luego existo. Esa es la fórmula, ¿no? Un día me preguntaron bueno, me pidieron una editorial que resumiera lo que vengo trabajando y me salió de esta fórmula pues, ese título en 4 volúmenes. Porque se dan una cosa que como sé muchísimo, ya me costó en 4 volúmenes, me hubiera hecho 4 opiniones en volúmenes. No, que es en broma. A veces siento que mi sentido como no... ¿Sabes que debo ser tan tonto para decir que necesito 4 millones de volúmenes para que soy amado? Ahora vamos por este lado, porque tenemos abandonadita a la derecha. Se lo merece por estar a la derecha, pero bueno, hay que... Tamara Galindo de Soler. Bueno, tengo un problema con esto. La pregunta que yo quiero hacerle es que existe un dilema en cuestión a los valores. Para muchos... ¿Para ti qué? A mí no me importa la teoría, ya se lo diré. A ver, ¿y tú qué es lo que quieres preguntar? Bueno, ¿qué sería lo que usted hace en valores que tuviera un buen maestro en este tiempo? Es que el valor de todos los valores es la persona humana, a la cual tienes que tratar como un fin en sí mismo, no como un medio o instrumento. Siguiente, por aquí. A ver, maestro. A ver, no. Oye, a veces tengo un complejo de disquería. No, dale a ver, estoy mirando para acá como posible. Un poquito. Bien, soy Marte Ariza. ¿Cómo? Marte Ariza. Marte. Así es, señor. Bien. ¿Qué lo animó a ser asesor de Fox y qué esperaba usted de esta asesoría? Yo fui invitado por Fox a sus congresos internacionales y me eligieron el mejor orador de Fox. Entonces Fox se fue. Y me dijo, oiga, ¿cuánto quiere ganar? Yo creo que sea necesario. Así fue. Ahora, yo no quería cobrar. Y mi ánimo era ir a donde me llamen si tengo todo. Lo mismo que me lleva, mi corazón está con los más pobres, los que menos saben. ¿Qué esperaba de esa asesoría? Yo siempre espero algo. Porque desesperar de otro es matarlo en tu corazón. No espero nada de ti, eso ya estás muerto, o sea, tú no eres persona. Yo siempre espero algo de alguien. ¿En este caso? En este caso, que hiciera una política educativa mucho más profunda, y no tuviera la primera vez, en el primer congreso. Resulta que lo primero que nos encontramos fue un plantón de maestros, todo para ir y le digo a Jorge, ¿y esto por qué? ¿Y esto cómo se entiende? Porque yo me quedé paralizado, ¿no?
A ver. Luego vas tú, vamos. Mi pregunta va... ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Roberto. Roberto. Mi pregunta va dirigida hacia la institución. Ha hablado de valores. ¿Qué tipo de valores como los más fundamentales deben darse en las instituciones educativas para crear una sociedad humanitaria? Fíjate, hace un momento me ha preguntado lo mismo tu compañera. ¿Y qué he respondido? De la persona. humana. ¿Dónde estabas, hermano? Es que ahora sí ve hacia acá y no. No, la verdad es que me voy a tener que operar de mí. A ver. María Carmen Cisniega. He leído algunos libros de los que usted ha hecho y sin embargo me ha llamado la atención lo que se dice de usted. Y mi pregunta va a usted como doctor. Se le ha catalogado como filósofo anarquista. ¿Cómo se concibe usted a sí mismo? Si es así, con esto que le han colocado, o ¿cómo se concibe con todo este discurso? A mí me han llamado de todo, cariño. De todo menos bonito. Pero bueno, eso que me dicen que soy anarquista es porque lo soy. Ahora, ¿qué entendemos por anarquismo? ¿Qué entendemos por anarquista? Un anarquista personalista y comunitario. Pacifista, del tipo de León Tolstoy. Pero que no cree todo el anarquismo. Es típico del anarquismo. Muchas cosas del anarquismo que yo no puedo aceptar. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que el anarquismo se acerca más al humanismo de verdad que el marxismo y otros sistemas, que el capitalismo. Pero porque es más radical y exige gente más pura. Entonces, yo sé que eso no es lo que la gente piensa que es el anarquismo, y por lo tanto choca, ¿no? Parece que el anarquista es un señor bajito con un sombrero de ala ancha y una bomba de fabricación casera en el bolsillo, ¿no? ¿No? ¿De acuerdo? Tendríamos entonces que reconsiderar este adjetivo. No, sí, por supuesto. Eso es lo malo, que la gente que no estudia da por buenos los tópicos. Pero más que no se estudie es que hay un referente de la palabra. Bueno, pero si además no se estudia, de ese referente sales estudiando. Mira, yo he publicado 16 libros sobre anarquía. Ahí tienes para estudiar. ¿Qué más? Tú. Al inicio de la plática empezaste a hablar de lo que... dices tu nombre. Yanis, perdón. Mi nombre es Yanis. Empezaste hablando de las instituciones humanizantes. Y entonces, bueno, yo sentí como un dejo, a lo mejor lo percibí mal, de que si no se reúnen estas características que enumeraste, como que no podríamos estar en presencia de una institución humanizante. Concretamente, yo hablo desde la óptica de la Universidad de UPAEP, donde estamos, ¿no? Es el recinto que hoy nos cobija. Yo siento que, por ejemplo, es una universidad que se ha preocupado por lograr ese valor de la persona humana, ¿sí? No como un medio, digo, como un fin, no como un medio. ¿Cuál es la pregunta, por favor? La pregunta es que no podemos, si no se reúnen todas esas características, no podemos estar en presencia de una institución humanizante, porque bueno, hay otras que son hasta franquicias, ¿no? Pues mira, es una pregunta muy buena, como todas. Yo me celebro, me felicito por todas las preguntas que nos están haciendo. De veras, si lo digo de corazón, porque no me complaciendo así. Uno puede adoptar una posición maximalista, una posición intermedia, una posición minimalista. Bueno, pero incluso hay una posición infimalista, que por poco bueno que salga de ahí, eso merece la pena. Entonces, ya cada cual, según... Ahora, yo tengo derecho a ser yo, si quiero serlo, maximalista. No tengo la obligación de obligar ni pretender a nadie a ser maximalista. Entonces, cada cual que reciba este mensaje desde su actitud. Maestro. Mi nombre es Arnulfo. La
la pregunta es ante el desgaste del sistema económico que prevalece, ¿no? El capitalismo, el neoliberalismo, la educación a nivel universal irá al humanismo. En eso, si tú me preguntas una predicción, te digo que solo sé predecir el pasado. Yo no lo sé, eso dependerá de nosotros. No soy muy sabio. Y te digo que aunque yo supiera que iba a fracasar, yo me volvería a levantar un poco más temprano cada vez. Allá cada vez. Ya no quieren preguntar. Tantas manos, agobiándome. Y ahora no. Francisco, ¿por qué no me...? Dime dónde te compraste el cheque, me encanta. para que me viese cuando... Ay. A ver, Francisco. Sí, la idea es esta. A mí me causa admiración el estar analizando planes y programas de estudio, de formación básica y media superior, que hablan mucho sobre formación en valores, competencias en valores, y algo que también citó ayer diciendo que la educación en valores no existe, porque la educación por sí sola lleva implícitos los valores. Basado en ello, me causa ruido la preocupación de los líderes en religión. ¿Cuál es la pregunta? En religión y en el gobierno, por atender, generar políticas sobre la enseñanza o formación en valores. Entonces atiende más a esa política o a la personalidad que debe tener el individuo. ¿Cuál es la pregunta? Con esa integridad en valores. O sea, ¿a qué estoy atendiendo más? Esa es la pregunta, ¿no? ¿A las políticas? Sí. ¿O a generar una sociedad creada en valores? Para que verdaderamente, que posteriormente ese producto siga la secuencia. Tiene la pregunta perfectamente. Bueno, yo creo que no es maestro aquel que se deja llevar por las sirenas sociales. Los cantos de sirenas que van cambiando según el PRI o el PRD o el PAN. A eso no se hace un maestro. Se hace un maestro con su vida y con su ejemplo. No porque le digan los políticos, ahora toca constructivismo. Es lo que siempre toca algo. A mí me toca... Entonces, es lo que uno haya hecho con su vida lo que tiene que enseñar. Por tanto, realmente el maestro no tiene que enseñar valores. Bueno, eso sí, la teoría de valores. Lo que debe vivir el maestro es la virtud. ¿Qué diferencia hay entre el valor y la virtud? El valor es la teoría y la virtud es la práctica. Y yo no creo a nadie que predique un valor y cuando lo contradiga con una virtud. Y yo hasta que no veo cómo la gente en su vida, no me interesa su teoría. Bueno, casos excepcionales, sí. Entonces, me parece que comentaba ayer, Max Scheler escribió su ética de la alteridad, de la posibilidad, con un burdel, de muchos burdeles. ¿Vale? Entonces ahí tengo que prescindir de él como persona, pero me encanta todo lo que me está enseñado. Sabía lo malo. ¿Vale? Nos cuesta, ¿verdad, Francisco, a veces preguntar? Total. Pero yo creo que es muy bueno la autodisciplina de preguntar. ¿Qué pregunta? Ya está. Sobre todo, no es descortesía, le van a perdonar. ¿Tú te has tomado como una descortesía que te he hecho la pregunta? ¿No? Pues lo agradezco, ¿verdad? Venimos a crecer. Que porque no es descortesía. Adelante. Alexander. Oh, sí. Hace tiempo vi una ponencia acerca de la verdad. Bueno, yo quisiera oír de sus palabras en relación con el relativo. La verdad, relación con el relativo. Ustedes, bueno, eso es casi una lección de filosofía, ¿no? Verdad y relativismo. Esto te lo voy a solucionar de un plumazo. Como aquel otro que decía, no he entendido nada de su pregunta, pero entonces le voy a contestar lo que me dé la gana. Sí te he entendido, Alejandro. Y espero que me mandes
las fotos que nos hemos construido. Hombre, donde hay verdad no hay relativismo. Esa es la teoría. Entonces, el relativismo es enemigo de la verdad y la verdad es enemigo. Ahora, la verdad, no todos la descubren al mismo tiempo, sino que hay un proceso de... A lo mejor cosas que para ti son ya de toda esa vida constituyen una gran novedad para otros. Eso es lo bueno del magisterio, ¿no? Ahora, lo ideal es que para mí mismo, como maestro, siempre esté asombrándome la verdad, porque si no, no puedo asombrar sin mi asombro. ¿Sí? O sea, disfrutando de la búsqueda. Porque la verdad desde luego debe haberla, pero no siempre la poseemos totalmente. A veces nos equivocamos, nos embotamos, somos ciegos, ansiológicos. Hay mucha gente que, por ejemplo, el próximo no es un valor, sobre todo si es negro y pobre. No creo que los africanos sean para los mexicanos un valor en sí. No hacen nada por ellos. Entonces expresemos mucho de latinoamericanismo, de solidaridad, pero no es pobre. No digamos nada a los europeos. La madre España, pero que nada. Entonces, no todo el que dice Señor, Señor es más digno. Hay que buscar, o sea, aquello que decía Ortega y Gasset, no me acuerdo de cuál de los dos, si fue Ortega o fue Gasset, pero uno de los dos habló del perspectivismo. Si esto fuera una mujer, pues los que se ven allí me están viendo la parte trasera y otros me están viendo el rostro. Una visión universal y absoluta no la tenemos nosotros, ¿no? Entonces argumentamos en favor de la verdad que creemos tener. Y para eso dialogamos para que nos saquen de verdad. El relativismo es incompatible con el diálogo también. ¿Por qué? Porque el relativista dice que no merece la pena el diálogo. ¿Para qué si todo es relativo? O sea, el relativista hay siempre un heterodespectivo y un autodespectivo. Ni lo que yo afirmo tiene valor, ni lo que tú afirmas tiene valor. Así que la democracia. Ustedes conocen el chiste del optimista y del pesimista. Dice el optimista, madre mía, cómo está la cosa, a este paso vamos a comer mierda. Y dice el pesimista, ¿tú crees que da mierda para todos? ¿No? Pues ese es el relativista. El pesimista, sí. No aprendemos, pero lo bien que nos lo pasamos. ¿Y por qué eres tú tan pendeja? Pues ya. Bueno, pues se debe a que no queremos al tú como yo. No queremos al otro que violentamos como a nosotros mismos. Pues no estamos desarrollados antropológicamente. Si hablamos de humanidad y de todo, pues somos bestias predadoras, muchas veces. Y en pequeños gestos. Slim me dijo a mí en el último piso de la terraza que tiene allí en el DF, y yo creía que me iba a empujar un poco para agilizar el diálogo. Cuando yo hablamos, ¿no? De cada vez que yo no me voy a hablar con nadie, ¿no? Yo también. Todo el que quiera hablar conmigo me honra. Entonces yo le dije, bueno, para hablar esto, me dice, me habían dicho que usted es mudo. Y es verdad. Es verdad. Dice, pero si yo le hago caso a las cosas, ve esas torres,
más alta de frente de México, son de la competencia. Y si yo amo al prójimo como a mí mismo, esos que explotan al prójimo y por tanto no le aman, esos grandes dueños, fabricantes, esos sobreviven y yo me digo. Se tiene que elegir entre sobrevivir o amar a los. Si es que no hay mentiras, es que esto es la realidad, ¿no? Y somos algunos hipócritas. ¿Por qué las autoridades son malas? ¿Por qué el crimen es malo? Sí, estoy culpando a los demás. Y ya con eso será usted estupendo. Es eso lo que hacemos. Nos creemos estupendos porque los demás son malos. Entonces, claro, en un país de injusticia, ¿qué quiere? ¿Que no haya violencia? En un país de vicios, en un mundo de vicios, ¿qué quiere? ¿Que no haya narcotráfico? La imago hominis está absolutamente calcinada. Hay que reconstruir la persona. Reconstruir la persona. Desde la perspectiva de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y si no quieres eso, pues adelante, si puedes ser como Slim y barre a tus enemigos, pero si te toca ser barrido por tus enemigos, no te dejes. ¿Qué más? Azalea. ¿Cómo? Azalea. 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 ¿Cómo lo dices tú? Sí, azalea. Como la flor. Gracias. En el enfoque de la plática de hoy, que es el docente, el profesor, el maestro como transformador social, ¿cuándo se vuelve docente? Cuando no toma a los demás como objeto. Si yo te tomo a ti como objeto, como instrumento, si te miento, si te enseño bien, te convierto a ti en objeto, en cosa. Y al hacer así, yo mismo me convierto, aunque no me dé cuenta, en cosa. Porque es cosa quien trata a las personas como cosa. Un talón, no, es aquí sin la coño, no una frase. Es que son frases de copyright. Adelante, bonita. Mi nombre es Beatriz y mi pregunta es: ¿educación y religión? ¿Hasta dónde? Bueno, religión es un abstracto porque hay tantas religiones. De eso sé algo. Pero, ojo. Entonces, yo explico la historia comparada de las religiones. Y me parece que eso es una cosa, mira, muy importante también. Para ver, porque no todas las religiones son iguales. Entonces, yo no puedo responder en singular. Eso es otra cosa. El catolicismo, los católicos somos seguidores de Jesús. A mí me gusta más que católicos jesuitas. O somos crísticos, seguidores de Cristo. Que ya cuando hablamos de católicos ya vienen otras instituciones y tal. Y el que esté enamorado de la causa de Cristo es el cristiano. Y las enseñanzas de Cristo yo creo, y no porque sea cristiano, que son maravillosas. Para la causa humana, ya solamente, ni siquiera para el que crea que Cristo es Dios, para el que crea el hombre. Dime una sola enseñanza de Jesús que no sea humana, humanitaria. Esa es mi opinión respecto al cristianismo. ¿Por qué entonces satanizar tanto porque religiosos, católicos, cristianos? No, yo no he satanizado. No. Eso que no, al contrario, no. A mí me da igual, donde haya buena educación, se respete y se ama al otro, ya me da igual la gente. Me da igual que sea católica o atea o lo que quiera, no me da igual. Yo creo que el ateísmo es una cerrazón a un bien último posible, ¿no? Una cosa es que no se cree en ello y otra cosa es que se niegue dogmáticamente. Yo
tanto los que afirmamos que sí como los que afirman que no, argumental, demostrativa y logísticamente, no sabemos. La razón humana no da para demostrar la existencia de Dios ni para negarla. Porque si diera para eso, Dios tiene una cosa como otra, que se puede demostrar. Mira, ahí hay un paraguas, ¿no? Ahora, hace falta la razón para pensar todo esto, pero no se reduce la razón. Entonces aquí habría que ver la relación que hay entre fe y razón en todo esto, ¿no? Porque en nombre de la fe se han dicho muchas cosas irracionales y en nombre de la fe se han yo creo que me da un poco, ¿no? Ayúdame. Pues nadie te ha entendido. ¿Para qué te sentabas aquí a mi izquierda? Bueno. Asustaditos les tengo. Qué bien, ¿saben qué me encuentro aquí en mi casa? Ah, qué bonito, qué bonito. Es la verdad, porque casa es la que hacen los hermanos. Familia o hijos, ecología humana. Y ahí donde hay gente que busca la verdad, ahí está tu familia. Muchas veces la familia así carnal o biológica no siempre. Desde tu concepción, ¿qué es servir al otro? Servir al otro. Servir al otro es amarle. Y amarle es decirle de verdad lo siguiente: mientras yo viva, tú no vivas. Todo que ser y rey iba a morir. Es una frase tan buena que por supuesto no. Amar a otro es decirle: mientras yo viva, tú no morirás. Mi vida se rige por este lema. Da más fuerza sentirse amado que creerse fuerte. Si presumimos de cosas que no somos es porque no nos sentimos amados. Siempre lo sé. ¿Sí? El que no se siente amado, ese tiene un gran currículum. Sí. ¿Cómo eres? Elisa. Muy bien, Elizabeth. Gracias. ¿De la bulimia? No, de bulimia. Ah, eso es. Como en inglés no me entero de qué son las cosas. Eso que es la presión, la persecución. Ah, gracias, yo creo que debemos rescatar mucho Dios. Ya, de verdad, es que yo digo, ya sé lo que es el bullying, ¿no? Pero lo he hecho un poco. ¿Qué opinan de que los alumnos se peleen? Porque el rebuso es una situación de la sociedad. ¿Qué podemos esperar? Si esto es la bellum omnium contra omnes, la guerra de todos contra todos. El pecho a rolar, esto es show, decía, un espectáculo permanente de gladiadores. Pero también hay gestos de bondad y de unión. Todo va. Mi nombre es Narciso. ¿Cuál es? No cambia de nombre desde hace un rato. Es que hay gente que cambia de nombre a cada. Va a escribir un libro que está prohibido. Yo lo que voy a expresar no es una pregunta, sino me gustaría escuchar 3 recomendaciones que usted nos sugiriera que desarrolláramos en nuestra formación doctoral. Bueno, mucha precisión en la pregunta, ¿no? 3. Ahí de mí sí somos. Ni una más ni una menos. A ver cómo me quiero yo para la pero mal que son más. Primero, hay en todo ser humano más cosas dignas de admiración que de respeto. Incluso en el mucho.
Porque el mochaoreja está esperando que alguien le quiera. ¿Dónde ha vivido y cómo ha vivido y cómo se ha hecho? Porque lo lógico es la lógica de la supervivencia animal. Y cuando a los mochaorejas le preguntan en televisión que cómo se siente después de ser tan malo, decía, pues yo siento que hago mucho daño, mucho dolor. ¿Qué diferencia entre ser malo y causar dolor? Porque uno puede causar dolor sin ser malo. Pero es que muchas veces no sabía que era ser bueno. Solo vivía bajo los parámetros animales del dolor. Nadie le había enseñado que era ser bueno. Pero me respondía, pues podía. Y entonces, ¿dónde estaba yo cuando aquel mochaorejas comenzó a venir? ¿Dónde estaba yo cuando aquel niño de la calle fue abandonado? ¿Dónde estábamos nosotros? ¿De acuerdo? Por tanto, segundo principio. Si el mochaorejas no te duele, no existe para ti. O dicho de otra manera. Lo que no me duele, ¿esto me duele si lo dejo caer? ¿Te ha dolido? Si tú, cuando caes, y yo te veo y delante de mí, no me duele, eres para mí un objeto o una cosa. Por tanto, solo se ama aquello que te duele. Si no te duele, puede ser un cantamañanas, escribir 240 años. Entonces siempre hemos oído hablar del pienso, luego existo, cuando es más profundo el de dueles, luego existes para ti. Y eso nunca nos ha dado nadie. De una sociedad analgésica que huye del dolor, como de, pues no son poeos, que dirían, como de una mala pues. El dolor, ¿no? Antes de que nos duela ya nos ponemos la medicina, la aspirina, ¿no? Primero, ¿qué hemos dicho? ¿Cuál era el primer principio? Que hay más cosas en la realidad. El segundo, que si no me dueles, no existe como persona para mí. Y tercero, soy amado, luego existo. Que gracias a que otros me amaron, gratuitamente, y me mantuvieron en el amor y me hicieron vivir y me enseñaron. Y, por tanto, estoy en deuda siempre. Que mi vida es un regalo que no me merece. Y que, por lo tanto, qué maravilloso sería merecérmelo regalándome. Muy bien, más salido fenomenal. Un aplauso para Carlos Díaz, ¿no? A ver. ¿Qué tanto humaniza el ser agradecido con la vida? ¿Qué tal qué? ¿Qué tanto humaniza el ser agradecido? ¿Y qué te parece? Un desagradecido es un desagraciado y un desgraciado. Un desgraciado es una mala gente. Y un desagradecido. Si vivimos de la gracia, vivimos del amor que los otros nos regalan. Y somos maestros de lo que nos enseñan los buenos maestros. En cualquier sitio vive de la gracia, es verdad que hay que trabajar. No me refiero a eso, a vivir de borra, sin doblar el tirante, no. Darle un palo al agua como usted en España, ¿no? Hay que trabajar. Pero no todo se paga. Un buen maestro que ama y que tal y que cual, no recibe más sueldo para hacerlo bien, por amar. Todo eso es gracia. No es dinero. Vivimos de la gratuidad. Yo por lo menos. Tengamos esto en cuenta en el aula, ¿no? En nuestro lugar natural. ¿Piensas tú, ¿Y tú cómo te llamas? Rodolfo González, piensas tú que la parte humanista se pierde con la tecnología? No, no voy a ser tan animal.
A mí me gusta poder hablar por teléfono con otras partes del mundo, vamos, yo el teléfono ni tengo celular, pero bueno, comprendo que cuando tengo que hablar por teléfono, pues es muy bueno, ¿no? Y si me van a operar de un cáncer, la mejor tecnología siempre es agradecida, ¿no? ¿Quién puede ser tan animal que diga que la tecnología es mala? Otra cosa es la tecnología a costa del hombre. Porque si yo hago tecnología para matar, esa tecnología no me gusta. El 90% de los físicos importantes del mundo se dedican a crear armas. Dejamos las armas, no somos buenos, ¿no? Sí, que de las armas salen, naturalmente, salen novedades, sí, pero el precio es muy alto. No quiero una bomba atómica porque después de la bomba atómica se aprende nuevas cosas. Ese precio yo no quiero pagar. Ese es el límite de la técnica, la ética. Hugo también. El objetivo entonces de la educación debe ser enseñar al ser humano. Claro. Claro. Mira, nadie podría resumir mejor lo que he querido decir. No mapeado. ¿Qué más? Solamente te preguntas más porque ya mi camión sale de eso poco. Llego a México y a México me sale a Estados Unidos y Chile. Porque sí nos duele la política. Claro que nos duele los niños de la calle. ¿De qué estamos entonces aquí? Y ciertamente que los niños a los que preguntaba uno de los compañeros en relación a cuál debiera ser el año de que estamos en un aula de doctorado. Porque es que yo considero apuntar hacia el bienestar social. Busquen una manera de la parte educativa con la parte de la salud social, ¿no? ¿Tú crees que a todos les duele? A los tomadores de decisiones, a los políticos, etc. Pero ahí que culpa de los políticos otra vez, yo creo que ahí no se va el camino. ¿No? Vamos a hacer política para mejorar la política. No nos blindemos y decir que asco, que mal huele. ¿Cómo era el mundo? ¿Qué era el mundo? ¿Una montaña de qué? De mierda. Y hay que agarrarlo con las dos manos. Hay que agarrarlo con las dos manos, pero no con el corazón. Si yo oigo que todo el mundo es malo, los políticos son malos, los demás son malos, pues el suicidio será lógico. ¿Para qué vivir en un mundo tan asqueroso? Podemos ser desmovilizadores con este tipo de crisis. Desmovilizadores, en el más sentido. Abigail, se llama Claudia Abigail. Se llama igual que el líder del Sendero Luminoso, imagínense qué peligro. Por eso la cosa a ver. ¿Cómo transformar a un ser humano? ¿Cómo crear un ser humano? Si no se concibe como ser humano. O no quiere ser ser humano. Pues ¿cómo amarte a ti si tú no quieres? No se consigue. No todo está en saber, hay que querer también. Hay un evento que yo publiqué que quizá, si le vengo aquí 4 meses, como puede ser, de febrero a mayo, y va a ser un libro de texto, es muy breve, es un folleto que pasa. Se llama 10 palabras clave para educar en valores. Que para educar en valores no basta con saber. Hay que querer. Y no basta ni siquiera con saber ni con querer, hay que poder. Porque si no puede, entonces para que pueda menos, ahí está la belleza de la tristeza. No enseñar a todos, ahí va,
láncense a saltar a los 70. Oiga, que soy tranquilo. Entonces, para usted, una gota es lo mismo que una inundación para una hormiga. Tengo que partir desde su situación. Porque siempre se puede ir pudiendo más. El poder es de naturaleza elástica. Así como el consumir es de naturaleza inelástica. Entonces, menos consumir y más crecer. Este sería el cuarto lema, perdóname el cuarto. Menos consumir y más crecer. Muy bien. Y la última pregunta que viene. ¿Verdad, Juan? ¿Nadie? ¿Se dejan? Venga. Perdonar es dejar al otro que tenga la última palabra. Venga, les perdono. Entonces, ahí. Lo mismo digo, ¿no? Si arrieros somos y en el camino nos encontraremos. ¿No es cierto? Pues sale. Muchas gracias y que sean felices. Nada más aprovecho ya que, aparte de que le agradecemos al doctor y que le aplaudieron, tenemos algunos compañeros de la maestría, pero creo que aquí el 80% de los que están presentes son del doctorado. Lo digo porque luego no se conocen los de las diferentes generaciones. Entonces, así que para que vean, pero finalmente todos somos el posgrado, ¿no? Pero los del doctorado son como muchísimos que antes hacían, pues van a estar en los. Oye. ¿Por qué no nos presentamos? No, porque ya son las 8 y... Bien con la iniciativa. Yo soy Valentina. Valentina. Hola. No, porque aquí que luego no traen. Por eso, de acuerdo. ¿Me regalas un poquito?